Bueno, gracias Carlos. Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias a Maizar por darnos esta oportunidad de conocernos. El planteo del panel es, a pedido de Maizar, cuál sería la agenda estratégica que tenemos como sector. Nosotros vamos a plantear primero cómo se han manejado la producción, el consumo y la exportación entre 2003 y 2017. 2017 es el proyecto que tenemos actualmente en desarrollo. Después, lo que sería la visión actual y cómo vemos hacia adelante el sector y la industria, los objetivos, los desafíos que tenemos, un trabajo que estamos profundizando que denominamos agricultura de precisión y después los pasos importantes que entendemos que deberíamos dar articulando entre lo público y lo privado. Nosotros hicimos dos planes estratégicos, uno entre 2003 y 2010 y otro entre 2011 y 2017. El plan estratégico entre 2003 y 2010 se cumplió en exceso y el plan entre 2011 y 2017 va a necesitar sin ninguna duda retoques porque nos hemos estancado en estos tres últimos años, 2013, 2014 y 2015. Este plan estratégico, un poco como para entender por qué nació, por qué surgió, cada empresa tenía su proyecto, su plan, pero precisamente cuando accidentalmente me tocó pasar por la Secretaría de Agricultura en el cargo de subsecretario de Políticas Agropecuarias y Alimentos, Alimentos tenía que ver con Copal, que era quien me propuso para participar. Fue un momento muy difícil, fue un año y medio o 17, 18 meses, donde hubo que tratar de ver las cosas, pero también sirvió de mucha experiencia, en el caso mío, que lo trasladé después a muchos sectores con presentaciones y demás, pero fundamentalmente y por suerte fue el sector que yo representaba el que se alineó atrás de la idea, que era lo que uno percibía desde la función pública, que estaban llenos de problemas en general los productores independientes, sectores vinculados a la alimentación o a los alimentos, pero en términos generales no había forma en ese momento por lo menos de decirle cómo te ves, que tuvieran respuesta a la pregunta cómo te ves dentro de 2 años o cómo te ves dentro de 5 años o cómo te ves dentro de 10 años. Era lógico, la situación del país era tremenda, empresas cerradas, 25% de desocupación, bancos en crisis, en fin, todo en general. Pero a medida que se fue tranquilizando la situación y pasaron 6 meses, 7 meses, la respuesta seguía siendo lo mismo. Uno preguntaba cómo se veían y a uno le decía, mirá, yo tengo que resolver el problema de Banco Nación, el otro decía, tengo que resolver un problema de AFIP, y no se lograba poder encauzar, con lo cual yo me imaginaba y digo, por más buena voluntad que tenga un funcionario en ayudar y en encontrar la manera de organizar y orientar a un sector, es muy difícil si el sector no lo ayuda de algún modo con una visión o con una estrategia que pueda tener. Eso mismo lo conversé mucho precisamente con las dos personas que me acompañan, que son líderes en el sector. Cada una tenía su plan, pero lo importante en esto era lograr un plan sectorial. Es decir, poder decir, el sector está acá y va para allá, con estas ideas, con esto. Y bueno, lo trabajaron, lo fueron desarrollando. El comienzo de ese plan fue 6, 7, 8 páginas y hoy debe de tener 40 o 50 porque a medida que se va desarrollando uno empieza a ir ampliando. Sirvió mucho de ordenador del sector, las razones se dieron favorablemente, pero también eso impactó favorablemente en todas las autoridades que fuimos recorriendo. Es decir, encontraban que un sector les decía dónde tenía los cuellos de botella, dónde estaban los problemas, qué pensaba hacer.
Y, por supuesto, el compromiso que nos tomamos con ese sector fue que el sector fuera auditable, con lo cual nos propusimos también mostrarlo todos los meses cómo iba dándose todo este tema. Por lo cual, creo que ahí hubo mucho de razón, en lo cual siempre pudimos construir más fácilmente una relación confiable, por una parte. Y por otra parte, dentro de las cosas que uno ve, que uno lee, que uno trata de ir aprendiendo, hay algo que creo que, a los efectos de lo que decía Carlos, de por qué uno de golpe se lleva bien con alguien o no, Dale Carnegie dice en uno de sus libros, cuando vayas por una negociación, primero que nada ponete en el lugar del otro y después trata de que el otro se ponga en el lugar tuyo. Eso ayuda. Entonces, estos fueron los objetivos de producción. Así se comportó el consumo. Nosotros arrancamos en 2003 con un consumo de 20 kilos por habitante por año, un consumo que venía oscilando anteriormente, que caía a 18, subía a 23 con las importaciones. Y el crecimiento fue permanente, sostenido, con saltos que nunca retornaron. Por ejemplo, acá 2006 es un problema claro en un conflicto con la carne bovina, después un nuevo conflicto en 2009. En todos esos casos siempre se fue dando un crecimiento de consumo. Digamos que hasta 2011 el consumo fue de demanda, de oferta y de un equilibrio interesante. 2012 siguió creciendo, pero ya de 2013 hasta este 2015, acá los crecimientos tienen más que ver con un subsidio de parte de la industria al consumo que con una realidad, es decir, el precio, que siempre fue determinante, en este caso tiene varias etapas en las cuales el precio no cubre el costo. Pero de todos modos estamos sosteniendo la estructura de producción en virtud de que acá estamos volcando gran parte de la exportación que no podemos canalizar en este momento y lo van a ver ahora. Fíjense, así se comportó la exportación desde 2003 hasta el pico máximo de 2013. Ya en 2014 tuvo una caída. De todos modos, la media nuestra debería haberse estabilizado aquí, no haber hecho este salto de crecimiento para empalmar con el proyecto de 2017. Aquí ocurrió que concentramos por demanda y porque el mercado ayudaba, concentramos en Venezuela casi el 45% de las exportaciones y posteriormente Venezuela en este momento ha salido en general de las importaciones de pollo. O sea, acá estamos recuperando ya otros mercados en los 2 años, pero sin ninguna duda no se va a llegar a estos niveles, esto va a haber que reprogramarlo. Bien, ¿cómo vemos nosotros actualmente el sector avícola y el sector en el mundo? Esta mañana en la charla de bovinos se hablaba de que había que ver el mundo en forma global y es real. A nosotros hace más de 10 años un consultor brasilero nos dijo algo que al principio no lo entendíamos del todo y a medida que fuimos entrando en la exportación lo aprendimos y ahora no solo lo aprendimos sino que lo vivimos. El mercado internacional incluye tu país y esto es una realidad. Entonces, dentro de eso compartimos con la carne bovina de que hay que verlo globalmente al mercado. Entonces, los cambios en el mundo son permanentes y continuos. La seguridad y soberanía alimentaria en proteína animal pasa por la avicultura y lo vamos a ver más adelante según la fuente de FAO. ¿Por qué? Porque la avicultura es la producción que demanda menor espacio, la producción de proteína animal, que demanda menor espacio, tiene la mejor conversión alimenticia, el menor consumo de agua a través de toda su cadena, la más rápida capacidad de multiplicación. Tengamos presente que nosotros podemos desarrollar en 180 días prácticamente o en 210, 240 días todo un ciclo productivo cuando simplemente el bovino necesita 9 meses para generar una nueva descendencia. Multiplicación, ninguna limitante y tiene también la ventaja de que no tiene ninguna limitante en cuanto al consumo desde el punto de vista religioso o de decisiones, digamos, de modos de vida. Son las razones por las que es elegida para desarrollarla en países no aptos para ella.
Y esto de seguridad y soberanía alimentaria tiene mucho que ver con la crisis posterior a las hipotecas, donde países con muy buena cantidad de recursos económicos no tenían la seguridad de disponer de todos los alimentos para la gente. Y en términos generales, las poblaciones resisten prácticamente todo, menos la falta de comida. Como visión también, la búsqueda de la eficiencia, la incorporación de la tecnología, la inversión y la investigación son los ejes del presente y del futuro. La ciencia modifica los escenarios. También, en un sector tan dinámico como el nuestro, no tener en cuenta los cambios por investigación, por desarrollo, por trabajos científicos, sería tremendo, porque realmente llegan muy rápidos y hay que aprovecharlos, o de lo contrario o se pierde competitividad o quedamos fuera del circuito. En función de esa visión, ¿qué objetivos buscamos? En términos generales, decimos que hay que contar con condiciones que nos permitan ser competitivos y que funcionen, porque a veces las condiciones, productos de una buena interacción público-privado, están muy bien planteadas, responden a toda la necesidad, pero después cuando las llevamos a la práctica no funcionan. Y esto es clave. Nosotros como país, y por supuesto también como sector, podemos ser garantes de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Esto me refiero ya no para nosotros, porque eso estaría más que probado, sino también para aquellos países en los cuales nuestro país busque tener un acuerdo de comercio, un acuerdo de intercambio bilateral. Debemos cuidar y profundizar nuestras ventajas competitivas naturales. ¿Cuáles son? Y bueno, es la disponibilidad de agua, la disponibilidad de tierra, la disponibilidad de maíz, la disponibilidad de soja y de todo lo que en general necesitamos para desarrollar la producción de pollos. ¿Cómo será la interrelación en el mundo? En términos generales, esto sí que está por verse. Ustedes ven que el cambio es permanente. Ahí nadie puede estar seguro de una cosa u otra. Nosotros, simplemente refiriéndonos al comercio, el año pasado, por un lado, se reducían las exportaciones a Venezuela, por el otro lado, por un problema en Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea le cambiaban las condiciones y cambiaban las relaciones con Rusia. Rusia vino a países, a los del BRICS, más a Argentina. Argentina de golpe se encontró recibiendo una demanda espectacular. Posteriormente baja el precio del petróleo, en consecuencia Rusia cambia su signo monetario, de importar 250.000 toneladas pasó a tener la posibilidad de exportar 40.000. Es decir, y todo en pollo, más otras cosas. Entonces, estos cambios son permanentes y creo que va a haber que ir adaptándose a que esta es la forma en que el mundo se va a ir moviendo. La disponibilidad de agua, la buena tierra garantizan la cadena productiva, en el caso nuestro. Transformamos materias primas primarias, agregando valor y trabajo, porque realmente si algo agrega fuerte nuestra industria es mano de obra. Entregamos un producto cuya mayor eficiencia se convierte en mejor costo y en mejor precio al consumidor. Creo que cualquiera de nosotros que sigue los últimos 10 años del pollo en Argentina pueden darse cuenta de que esto es absolutamente real. No hay una carne que haya ganado más espacio y que se haya puesto más al alcance de toda la gente, marcando grandes diferencias con cualquiera de las otras carnes. Y que esto tiene que ver también con parte de los acuerdos que fuimos realizando a medida que se iban dando distintas circunstancias con las autoridades en una articulación público-privada, pero también fundamentalmente con la responsabilidad del sector en haber cumplido con todo lo que se comprometió. Y hoy podemos ver la realidad de la escala de producción que hemos logrado. Por un lado, la oferta disponible permanentemente que mantenemos y un precio que, bueno, hoy está incluso en los niveles de costo o por debajo del costo, pero que para tener rentabilidad no necesita más de
un ajuste de 4 o 5 pesos por kilo de pollo. Y finalmente, dentro de los objetivos, trabajamos continuamente en pos de la máxima seguridad e inocuidad en nuestros productos. No me está cambiando. Ahí está. Bueno, a ver si estamos bien. ¿Qué desafíos vemos que tenemos por delante? Más allá de cómo será la interrelación en el mundo, tenemos la distribución de la población mundial y su ubicación con nuestra ubicación y producción. Esto evidentemente, podemos decir, desde el punto de vista sanitario nos da una ventaja muy grande. No estamos teniendo tan alto nivel de riesgo con el tema de la influenza aviar, que de todas maneras llega por las aves fundamentalmente, pero estamos lejos de todo. Pero por el otro lado, también cuando vamos a cualquier otro destino, estamos lejos de todo. Y esto es una ventaja en algunas cosas y realmente un problema serio en otras cosas. Pero es donde estamos, es lo que nos toca. También aquellos, no es lo mismo, pero aquellos que usan nuestro maíz y nuestra soja para hacer pollo en otros lugares, también tienen que llevar parte de ese flete que nosotros lo podemos concentrar en 1 kilo de pollo. De todos modos, la competencia, y en esto hago mucho hincapié, porque nosotros, sin ninguna duda, podremos hacer alimento de todo tipo para más de 400 millones de personas, pero la realidad es que hay que tener en cuenta que esos productos se le venden a los países que los pueden comprar. Cuando hablamos de que los pueden comprar, son los que también los pueden pagar. Los demás son otras vías. Y esos países que lo pueden comprar en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria también están en condiciones, si es necesario, de subsidiar la producción. Con lo cual, la venta de nuestros productos en el mundo van a estar dentro de una competencia que va a ser muy dura permanentemente. No nos alcanza con la ventaja comparativa de tener maíz y soja. Hasta hace unos años, sí, bueno, tenemos el maíz, tenemos la soja, sin ninguna duda, con esto nos llevamos todo por delante. Bueno, puedo asegurar que hoy por hoy, si nosotros no tomamos toda la tecnología que se desarrolla fundamentalmente en los países que tienen mano de obra cara y tienen poco acceso al maíz y a la soja y que en consecuencia desarrollan una serie de elementos, ya sea para reemplazar o trasladar a un producto, a una sofisticación del producto y también para lograr más productividad, el hecho de disponer del maíz y la soja no hace ninguna diferencia en el valor final. Y finalmente, después quiero mostrarles la evolución de las producciones de carne y su proyección al 2050, el crecimiento poblacional en el mismo periodo según FAO. Yo creo que esta es una presentación de FAO muy interesante. Va desde 1960 hasta el 2050. Aquí tenemos el 2015. La línea celeste es la que lleva el crecimiento de la población mundial. Arrancamos en el 60 con 3.023 millones de habitantes para llegar al 2050 con 9.300, pero atravesando el 2015 con 7.300 millones de habitantes. La producción de carnes estaba en el orden de los 60 millones de toneladas totales para todo el mundo y en 2015 pasó a ser o va a ser de 310 millones de toneladas o 290 millones como lo fue en 2010. Acá ya tenemos un dato importante. La población creció 140%, mientras que la oferta de carne creció un 300%. Esto indica que la gente, en términos generales, la población se alimenta con una mayor unidad de kilos por habitante años de proteína animal.
Ahora bien, ¿cómo se compuso el crecimiento de la oferta de carne bovina? De carne, perdón. En el año 60 había 27 millones de toneladas de carne de res, de carne bovina, 24 millones de toneladas de carne de cerdo y 8 millones de toneladas de carne de pollo. Este era el componente en los años 60 de la oferta de carne. Ya en el año 2000, los 27 millones de carne bovina estaban en 59 millones. Los 24 millones de carne de cerdo estaban en 90 millones. Pero los 8 millones de carne de pollo ya estaban en 68 millones. O sea que acá, mientras aquí crecimos prácticamente 10 veces, acá se creció 3 veces y acá se creció 1 vez y media. La proyección, y de ahí el hecho de que la seguridad y soberanía alimentaria va a pasar por la carne avícola, porque esto es pollo y es pavo, pero 95% de la carne es pollo, es cómo se van a ir comportando. Fíjense, ya para este 2015 la previsión es 66 millones de toneladas mundiales de carne bovina, 115 millones de toneladas de carne de cerdo y 110 millones de toneladas de carne de pollo. Y para el 2020 la carne de pollo va a ser, en términos generales, va a superar a las otras dos carnes y se va a convertir en la carne de mayor oferta y disponibilidad y ya mucho más supuestamente para el 2050. Es decir que mientras acá tenemos crecimientos del 150%, acá tenemos crecimientos del 240% y acá tenemos crecimientos del casi 1500%. Es decir, sin ninguna duda, no es solo la carne de pollo de Argentina la que ha cambiado los hábitos de consumo, es el desarrollo de la industria avícola en general, y a esto no le estamos poniendo lo que significa como proteína animal el huevo para consumo. Avicultura de precisión. ¿Qué pretendemos con esto de avicultura de precisión? Que es una manera de darle más o menos un título a un nuevo paso. Nosotros ya nos hemos consolidado como sector, pero no alcanza con haber llegado, sino que ahora hay que mantenerse y seguir creciendo. La eficiencia, los costos y el precio van a ser determinantes para venderle al mundo y crecer. Esto lo ha sido antes, con más razón en la medida en que uno juega con los distintos países. Acá es donde se centraliza principalmente este objetivo. Es imprescindible mantenerse al día con los avances tecnológicos y productivos. Respecto a los avances productivos estamos hablando de genética, de sanidad, toda la investigación en alimentos balanceados, el manejo, la capacitación para eslabonar la cadena. También mantenernos al día con el equipamiento tecnológico, sea en granjas, incubación, fabricación de alimento, almacenajes, procesamiento de aves, desarrollo de frío, procesamiento y recuperación de desechos y tratamiento de aguas. Todo esto se desarrolló permanentemente durante estos últimos 10 años. Permanentemente, y cambia permanentemente. Tenemos granjas históricas, así denominadas, con tolvas para alimentar, con bebederos sí de última generación. Hay granjas de estos últimos 10 años que eran granjas tecnológicamente avanzadas, pero las granjas de los últimos 4 años ya indican que hay que modificar a todas las anteriores y prácticamente va a haber que abandonar a las históricas. De lo contrario, estamos hablando que nosotros haremos 1 kilo de pollo en granjas históricas con 1,9 kilos de alimento balanceado, mientras que en las nuevas granjas ese mismo kilo de pollo se lo hace con 1,650 kilos o 1,7 kilos de alimento balanceado por kilo. Y lo demás es permanente. Si uno va a la exportación, que no hay otro camino para que sigamos creciendo en Argentina, hay que cruzar todas estas barreras. Para todo esto, las inversiones son imprescindibles y permanentes, demandando líneas de financiación acorde con estas inversiones y ágiles en su concreción. Es decir,
que prácticamente uno esté presentando un proyecto y que ese proyecto encuentre una cobertura financiera para que el proyecto tenga la posibilidad de ir invirtiendo y desarrollándolo. El tema, que se me ha cruzado la palabra importando, tiene que ver con que mucha de la tecnología tiene un desarrollo de importación y que resueltos problemas que tienen que ver con nuestra situación todavía complicada con las deudas y demás, no estamos pudiendo captar los créditos tan beneficiosos que tiene todo ese equipamiento que podría venir directamente, ¿no? Hay que sostener el crecimiento, esto es el desafío que hoy nosotros nos hemos propuesto, pero sin perder el manejo de la oferta. El nuestro es un negocio de oferta y demanda más allá de los precios que se manejen. Si hay mucha oferta, el precio baja y si la demanda es alta, tiende a corregirse. Para poder manejar tanto el crecimiento como la oferta, es necesario una construcción permanente de presupuestos productivos y sus cumplimientos son determinantes. Es decir, si tengo que manejar la oferta y el pollo, como me está pasando hoy, sobre el final de los 45 o 47 días tiene una capacidad de engorde de 200 gramos por día, si yo dejo el pollo por distintas circunstancias, como por ejemplo nos ha ocurrido en los 2 últimos años, por los feriados, es decir, los feriados se han convertido a lo largo del año prácticamente en el equivalente a un mes de producción, o no la incluyo porque no voy a faenar en esos días, o si lo incluyo voy a acumular un atraso que si me atraso solamente 2 días tengo 400 gramos más de peso en las granjas, como mínimo durante un ciclo de 2 meses. O sea, voy a tener un atraso de 400 gramos en 150 millones de pollos. Y si no, y lo dejo al atraso, voy a tener un atraso en 900 millones de pollos, que es la producción que tenemos por año. Entonces, esto tiene que ver también con la precisión, ¿no es cierto? Y finalmente, la producción y los resultados no son lineales, que hasta ahora, no digo que lo hemos tomado, pero que en términos generales sí ha sido el rector, digamos, de la producción es cuántas reproductoras tengo, cuánto pollo voy a tener bebé y cuánto pollo voy a alojar. Eso se da, pero hay que tener en cuenta, cuando decimos que no son lineales, que un maíz nuevo a los efectos del rendimiento del pollo no es lo mismo que la cola de la cosecha, es decir, no es el mismo maíz. Tiene distintos efectos en el desarrollo del pollo, tiene más potencia concretamente el maíz nuevo. No es lo mismo el pollo que se aloja y se cría en otoño y primavera que el que está en invierno y verano, y este tipo de cosas que en general no las hemos tenido en cuenta hasta ahora, las estamos empezando a tener en cuenta, porque vuelvo a repetir, hoy nosotros desde cero a 2,8 kilos, 2,9 kilos, que es lo que tenemos como media de pollo vivo, solamente pasan 44 o 45 días. Entonces hay que ser muy precisos para no encontrarnos de golpe con una oferta que nos pueda estallar en la mano. Pasos importantes, ya como para ir cerrando, que vemos como necesario así en un futuro entre inmediato y cercano. De nuestra parte, planificación y crecimiento ordenado, invertir en inteligencia de mercado interno e internacional. En términos generales, hemos estado flojos en este digamos, trabajo, en esta tarea. Tal como dijo la gente de los bovinos, conformar una mesa de carne que nos permita proveer el respaldo necesario a los distintos funcionarios en las negociaciones internacionales, garantizando el pleno abastecimiento en el mercado interno. Esto, por un lado, lo mismo que también tener conocimiento de cada carne, qué es lo que tiene previsto para los próximos 2 o 3 años, que no es ninguna cosa fuera de lugar, tratar de conocerla, poder manejarnos como carnes en su conjunto y a su vez también transmitir esa sensación de que las condiciones naturales que tenemos por disponibilidad de tierra, por disponibilidad de agua, por capacidad de la gente que trabaja la tierra y también las distintas actividades pecuarias, no significan que simplemente acá tiramos una semilla o ponemos un pollo y está listo y no cuesta nada. Cada vez todo eso cuesta. Lo que podemos ser es más eficientes, pero es nuestra gran posibilidad, nuestra riqueza natural, con la cual en las negociaciones tenemos que ser muy
defensores muy fuertes de todos estos sectores. No simplemente considerar que, bueno, el maíz se lo van a comprar a Argentina, la soja se la van a comprar a Argentina, el pollo se lo pueden llegar a comprar a Argentina, la carne ni hablar que se la van a comprar. Así pasa, como decía esta mañana la gente del ganado bovino, tenemos el mismo rodeo de hace 50 años. Entonces, creo que en eso hay que generar un clima y encontrar la manera de poder hacernos entender y, por supuesto, respaldar luego a las negociaciones que se lleven adelante. Por eso, para nosotros son pasos importantes. Otro tema que se viene y al que hay que estar preparado y responder con hechos reales, es que hay que participar, va a haber que participar en el debate social y estar preparados para los planteos de las organizaciones no gubernamentales sobre sustentabilidad, bienestar animal e inocuidad, calidad y confiabilidad de los alimentos. Y acá de golpe nosotros podemos ver que alguien escribe un libro o sale a decir cualquier disparate sobre los alimentos sin fundamento, y las entidades que nos controlan, para las cuales hacemos todos los esfuerzos necesarios para garantizar, no dicen una palabra. Uno va, plantea y lo miran como diciendo, pero ¿vos estás seguro que yo puedo defender lo que te estoy controlando? Es decir, en eso nos falta mucho. Nos falta mucho, son de las cosas sumamente necesarias, porque en definitiva no hay otra manera que realizar intensivamente. Si vemos las proyecciones de FAO, no tenemos otra manera que desarrollar producciones intensivas. Por eso la interacción público-privada en acciones y defensas, esto es lo que también nosotros vemos como importante, una fuerte interacción público-privada en acciones y defensas de las producciones intensivas, por supuesto, realizadas responsablemente. También nos vemos afectados, castigados y cuestionados nosotros por otros sectores más que luego nos arrastran a nosotros y todo por el estilo. La responsabilidad social empresaria es un hecho, pero tenemos que estar preparados para esto, no para seguir callados, no decir nada, salir uno a decir, no, en lo mío esto no se da, no ocurrió, y sin embargo hay una acción mayor de alguien con cero fundamento científico. Pero bueno, y un dato que siempre hay que tenerlo en cuenta, el mundo y las personas que lo habitan responden rápidamente tanto a los errores como a los aciertos. Finalmente, nada más que una reflexión. El futuro no sucede, sino que lo creamos con lo que hacemos y dejamos de hacer aquí y ahora. Bueno, esta es nuestra visión. Muchas gracias.